Bueno, muy buenos días y bienvenidos a una nueva clase de, de fuentes e interpretación, la continuación de Introducción al Derecho, Introducción al Fenómeno Jurídico. Les quería preguntar, ¿qué les pareció la prueba? ¿Pudieron hacerla? ¿Les fue muy difícil? ¿Qué impresión les dio? Al principio está complicada, pero todo se puede, está bien. Pero ¿cuál es la parte que más les complicó a ustedes? Marcelo dice que le costaba la explicación. Ya. Ok. Casi me pongo a llorar, ya, ok. Es un poquitín demasiado, pero sí. Ok. Pero a ver, el asunto es necesario que ustedes conozcan la geografía de qué tipo de proyectos de ley, o mejor dicho, de fuentes formales del derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que va a ser necesario para cuando ustedes, digamos, estén o tengan que ejercer su profesión. A ver, en la clase pasada vimos, en definitiva, algunos tópicos, ¿no? Algunas de las principales, o mejor dicho, vimos algunas de las principales escuelas de interpretación del derecho. Y una de esas escuelas de interpretación del derecho, relativas a la interpretación del derecho, es la escuela que denominamos tópica, ¿no? Esta escuela que se refería a buscar argumentos, podríamos decir, que uno podía utilizar a la hora de interpretar el derecho, ¿no? Y argumentos que uno podía utilizar con relativa, podríamos decir, facilidad. En esta clase vamos a ver algunos tópicos típicos, algunos argumentos típicos, algunas de estas bolsas de argumentos típicos que se utilizan en la interpretación del derecho. Y algunos de estos argumentos, que son muy típicos, son 9. Y estos argumentos son los siguientes. En primer lugar, lo que se denomina el argumento por analogía, que es probablemente el más típico. En segundo lugar, el argumento que se denomina de por extensión o a fortiori, este es el segundo argumento. En tercer lugar, el argumento que se denomina por contradicción o a contrario sensu. En cuarto lugar, el argumento que se denomina de principios. En quinto lugar, el argumento que se denomina de autoridad. En sexto lugar, el argumento que se denomina de coherencia. En séptimo lugar, lo que se denomina el argumento material. En octavo lugar, el argumento que se denomina de no contradicción. En noveno lugar, el argumento que se denomina argumento a rúbrica. En décimo lugar, el argumento que se denomina pragmático. Y finalmente, sonores argumentos, la verdad, el argumento de reducción al absurdo. No es necesario que los anoten todos ahora, los vamos a ver uno por uno. Así que no es necesario que me pidan repetirlos. Los vamos a ver ahora, y lo vamos a ver con cierto detalle. Obviamente que esta clase va a ser introductoria, va a ser somera, pero vamos a ver cada uno de estos argumentos. A ver, ¿en qué consiste el primer argumento? El argumento de por extensión, ¿no? El argumento por extensión consiste en básicamente trasplantar la solución que da el derecho para un caso determinado, para una situación determinada, a situaciones similares, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, antes de que existiera toda la regulación de protección al consumidor,
uno podía utilizar, y de hecho se usó, por analogía, las normas relativas a la compraventa de carruajes, ¿no es cierto?, en la compraventa, o para la compraventa, podríamos decirlo, de automóviles, ¿no?, o de camiones. ¿Mm? Entonces, básicamente aquí hay un argumento por extensión, ¿no? O mejor dicho, un argumento de analogía. ¿Mm? ¿En qué consiste en este caso el argumento de analogía? En utilizar, en una situación similar, o similar en términos relevantes, a otra situación que no se encuentra actualmente regulada por el derecho, pero que podría estar regulada por el derecho. Otra opción podría ser, por ejemplo, de argumento por analogía, le había llamado por extensión, me equivoqué, es por analogía. Por ejemplo, digamos que no existe, o que no existiese, normativas para la regulación del transporte aéreo. ¿Qué es lo que harían muchos jueces y muchos abogados? Probablemente utilizarían por analogía en el transporte aéreo muchas de, digamos, las condiciones relativas al transporte marítimo. ¿Mm? ¿Alguien tiene alguna duda o consulta, o si tienen algún ejemplo que tengan de argumento por analogía? Pero básicamente la lógica de la analogía es esa. Uno utiliza una situación regulada por el derecho, y la regulación de una situación que actualmente está tratada por el derecho, para, ¿no es cierto?, regular una situación que actualmente el derecho no cubre, pero que es similar. ¿Qué se les ocurre a ustedes que podría ser una analogía? Que no sea, que no sea los ejemplos que yo di. Paula, ¿qué opinas tú? Paula Ayala. Un ejemplo podría ser la regulación de... Ay, no sé, no se me ocurre ninguno ahora. Ya, a ver, ¿alguien que se atreva a dar algún ejemplo de analogía? ¿Puede ser la regulación del Bitcoin a futuro? Podría ser, por ejemplo, la regulación del Bitcoin a futuro. Pero, por ejemplo, ¿en qué consistiría la analogía en este caso? Regularla igual como se regula el peso chileno o el dólar. Perfecto. Ese sería un ejemplo, ¿no? O aplicarla, pero claro, en el caso de la analogía, ojo, lo que implica no es dictar regulaciones nuevas, no implica dictar nuevas normas. Significa que cuando hay un vacío, uno aplica normas que ya existen. ¿Mm? Guillermo. Profe, me acuerdo que usted nos explicó en una clase lo de el tema de Facebook y las redes sociales, que al principio, como no había la represión como tal, habían usado otro tipo de normas para regular eso. ¿Eso también es la analogía? Eso podría ser una analogía, por ejemplo. Aplicar ocupar las normas que actualmente existen sobre protección de datos personales, ¿no es cierto?, para el caso de las redes sociales. Ahora, la analogía te puede llevar muy lejos, pero está por ahí nomás. Porque el problema de la analogía es que muchas veces los fenómenos nuevos pueden ser demasiado distintos de los fenómenos viejos, y por lo tanto, de todas maneras se va a requerir regulación nueva, ¿no? Por ejemplo, utilizando el ejemplo que dice Nicolás, ¿no es cierto? La tecnología Bitcoin utiliza tecnología de cadena de bloques, ¿no? Utiliza tecnología blockchain, ¿no? Y esa tecnología probablemente requiere una regulación muy distinta que la moneda autorizada por el Estado, ¿no es cierto?, que tiene un fiat oficial corriente, ¿no? Entonces, en primer lugar tenemos eso, el argumento por analogía. En segundo lugar, tenemos un segundo argumento, que es el argumento por extensión. En latín se le denomina argumento a fortiori, ¿no?, o argumentum a fortiori, ¿no? Argumento por extensión. ¿Qué quiere decir que un argumento sea por extensión? Que un argumento sea que sea a fortiori. Básicamente, esto es parecido a la analogía. Uno, a través de argumentos por extensión, uno extiende la aplicación de una norma a casos que
inicialmente no parecen regulados por ella, ¿no? Y conforme a este argumento, ¿no es cierto?, una calificación normativa de una persona o de una determinada situación se aplica por extensión a otra determinada situación. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, si una constitución hecha en el siglo XIX, ¿no?, dice los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derecho, por ejemplo, o los hombres tienen derechos fundamentales, se puede, a través de un argumento por extensión, ¿no es cierto?, decir, mire, con los hombres al final del día se está refiriendo a todas las personas, ¿no? Lo que ocurre es que antiguamente todo se escribía en masculino y no había conciencia de las divisiones de género, entonces, pero no importa porque las mujeres también son seres humanos y tienen dignidad y por lo tanto se aplica también a las mujeres, por ejemplo, ¿no? Eso podría decirse que es un típico argumento por extensión, ¿no? Y que hasta cierto punto, antes de la preocupación por la inclusividad en el lenguaje, era un argumento que se usaba. Y aquí hay dos tipos de argumentos por extensión que son muy típicos. En primer lugar, está el argumento que se denomina ad maiori, por extensión ad maiori. ¿Qué quiere decir un argumento por extensión ad maiori? Sirve para extender el campo de aplicación de las facultades de alguien, de los derechos subjetivos de alguien, ¿no? Y esto se resume en la frase, en un aforismo, como se denomina, que son frases, son formas de decir ciertas cosas. Quien puede lo más, puede lo menos. Entonces, por ejemplo, un ejemplo típico de argumento por extensión ad maiori. Si se dice en los estatutos de una compañía que el gerente general tiene poderes discrecionales de administración sobre los gastos corrientes de la empresa, ¿no es cierto?, y no dice mucho más, uno podría, digamos, o para sufragar gastos de la empresa, uno puede decir, a través de la extensión, que se entiende que el gerente tiene derecho, ¿no es cierto?, a, por ejemplo, contratar un servicio de casinos en la empresa, ¿no? A pesar de que en estricto rigor el mandato no diga, ¿no es cierto?, el gerente tendrá el poder de contratar servicios de casino, ¿no? ¿Se entiende a lo que voy? Quien puede lo más, puede lo menos. Este es un argumento que se utiliza mucho en derecho privado, ¿no? O quien tiene facultades amplias, por decirlo de otra manera, se entiende que tiene facultades específicas que están incluidas dentro de esas facultades amplias, ¿no? Si un gerente general tiene poderes amplios para disponer de los cargos dentro de la empresa, se entiende, o puede entenderse, que esa persona tiene el poder para poder contratar y despedir a Pedro, a Juan o a Diego, ¿no? Es el argumento por extensión ad maiori, ¿no? O el argumento a fortiori ad maiori, que se denomina, ¿no? Quien puede lo más, obviamente que se entiende que puede hacer lo menos, ¿no? Ahora, ojo, que este argumento, el argumento quien puede lo más, puede lo menos, se aplica en derecho privado, pero no se aplica mucho en derecho público. No en constitucional y no en administrativo. ¿Por qué? Por una razón bien sencilla. En derecho privado, la regla o el principio general es que se puede hacer todo salvo aquello que esté prohibido, ¿no? El principio general es que los agentes privados tienen hartas posibilidades, ¿no es cierto?, las personas, sean naturales o jurídicas, de hacer lo que sea necesario para poder realizar sus proyectos legítimos de vida, ¿no? Pero, en el caso del Estado, ¿no?, ellos pueden hacer solamente lo que el derecho les dice. Y por lo tanto, la aplicación de este principio, o de la regla de argumento por extensión, ad maiori, del argumento por extensión, quien puede lo más, quien puede lo menos, no se utiliza mucho. ¿Queda claro? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O consulta? Profe, ¿Sí? entonces el ad maiori, usted usó hartos ejemplos de los poderes amplios, pero el ad maiori se aplica específicamente al tema de los poderes y las capacidades, ¿o no? O sea, usualmente se utiliza para extender el ámbito de aplicación de los derechos subjetivos. Ah, ya. De las facultades de determinadas Entonces, personas. entonces, claro, lo que usted decía con el aforismo es que igual
de cierta manera se infiere que los poderes o las competencias amplias van a conllevar otros elementos más pequeños, a lo mejor que no van a estar escritos necesariamente, ¿no? Exacto. Eso es lo que implica. Eso es lo que implica. ¿Mm? Eso es lo que implica, en definitiva. Y obviamente que es un argumento que sirve mucho a la hora de interpretar contratos, porque ustedes comprenderán que por mucho que alguien trate de hacerlo bien, es imposible, ya sea para un legislador o para las partes en un contrato, prever todas las situaciones. ¿Mm? Y por lo tanto este argumento es súper útil. En segundo lugar, además del argumento por extensión ad maiori, existe al revés, el argumento por extensión ad minori. ¿Mm? Y este argumento por extensión ad minori es un poco la contracara del anterior. Y este se aplica a las obligaciones, ¿no? Este argumento básicamente lo que señala es que si alguien está obligado a lo menos, ¿no? Con mayor razón está obligado a lo más, ¿no? A ver. Y que sería la contracara, podríamos decir, del argumento ad maiori. ¿Mm? Entonces, en este caso, por ejemplo, si alguien dice, por ejemplo, el comprador, ¿no es cierto?, está obligado a pagar el precio. ¿Mm? Bueno, se entiende también que esta persona, además de estar obligada a pagar el precio, está obligada, ¿no es cierto?, a tener suficientes fondos, a que obviamente esté pagando con moneda de curso legal, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es básicamente el primer argumento, el argumento por extensión. ¿Mm? En segundo lugar, además del argumento por extensión, o en tercer lugar, mejor dicho, tenemos el argumento a contrario. ¿Mm? ¿En qué consiste el argumento a contrario? O a contrario sensu. El argumento a contrario sensu consiste básicamente en concluir que, siendo que una determinada disposición, una determinada norma, ¿no?, se refiere a ciertas personas o a ciertas situaciones, esa norma no se refiere a personas o situaciones que sean contrarias. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, si yo digo, solo los médicos, o mejor dicho, se prohíbe a los médicos realizar tales y tales cosas, un argumento a contrario, o contrario sensu, señala que, o daría a entender de que esa prohibición no se aplica a personas que no tengan la profesión de médico. ¿Mm? O si, por ejemplo, establezco una prohibición que señala que los contadores, por ejemplo, no pueden, o mejor dicho, que los contadores y los abogados, ¿no es cierto?, no pueden realizar actividades de evasión tributaria o de ayudar a empresas a la evasión tributaria, por ejemplo. Se entiende, por el contrario, que los demás profesionales, quienes no sean abogados y quienes no sean contadores, no están incluidos en la prohibición y esas personas pueden, efectivamente, dar actividades de asesoría para la evasión tributaria, ¿no? Por ejemplo, ese es un argumento a contrario, o a contrario sensu. ¿Mm? Si yo digo, por ejemplo, o si el Código Civil señala que ciertas facultades las tienen las mujeres, uno podría decir, utilizando interpretaciones por el contrario, o a contrario sensu, que esa interpretación excluye a los hombres, ¿no? O, si la legislación dijera, siendo más claro todavía, las mujeres cisgénero, uno podría decir, utilizando argumentos a contrario, que esa interpretación excluye a las mujeres trans, por ejemplo, ¿no? Es interesante porque
Una de las cosas de estos tópicos es que permiten llegar a veces a conclusiones contrarias. Uno también, utilizando un argumento contrario, la misma disposición de los hombres, ¿no es cierto? Los hombres tienen, etcétera. Uno podría utilizarlo o interpretarlo en el sentido de excluir a las mujeres. ¿A alguien se le ocurre algún otro ejemplo de argumento contrario? En el Código Civil siempre mencionan, bueno, no me acuerdo en qué capítulo, pero, digo, en qué libro, pero mencionaban harto sobre las personas capaces. Entonces, ahí también usando el mismo argumento por contradicción era este, ¿cierto? El nombre. Tú dices que en el fondo que solo son incapaces los que la ley dice y por lo tanto son capaces todos los demás. ¿A eso te refieres? Claro, o sea, podríamos hacer un análisis utilizando esta cosita. Sí, este argumento. ¿A alguien más se le ocurre algún argumento a contrario? Podría servir el que siempre usamos, el del tren donde le creo que se prohibió entrar con gatos, dice Rita ya. ¿Pero en qué sentido podría ser a contrario? ¿Cómo sería la interpretación a contrario ahí? En el caso de que dice Rita. ¿O en qué consistiría la... ¿Alguien tiene? Paula. F podría ser con las señales de tránsito donde dice se puede transitar hasta, no sé, por 100 kilómetros por hora. Se interpreta que se puede andar de 99 para abajo. Ya, perfecto. Claro, también puedo entrar con cualquier otro animal que no sea un gato. Una cosa, antes de continuar con el otro argumento, quiero clarificar, porque no me di cuenta que me equivoqué un poco al hablar del argumento por anterior, del argumento por extensión ad minori, ¿no? El argumento por extensión ad minori, que se aplica a las obligaciones, señala que a quien le está prohibido lo menos, con mayor razón le está prohibido lo más. Y en el fondo el argumento ad minori lo que trata de evitar es básicamente la generación de daño a otra persona. Entonces, por ejemplo, un buen ejemplo de argumento por extensión ad minori, que creo que no lo había explicado bien, es decir, bueno, a ver, si se me prohíbe calumniar o injuriar a una persona, con mayor razón se me prohíbe agredirla físicamente, ¿no? Con mayor razón no puedo ir a andarle pegando, ¿no? O si, por ejemplo, tengo la prohibición de, no sé, acosar sexualmente a alguien, con mayor razón está la prohibición de que uno no puede violar a otra persona, ¿no? En eso consiste, en definitiva, el argumento por extensión ad minori, ¿no? A quien le está prohibido lo menos, con mayor razón le está prohibido lo más. Esto es bien importante. A quien le está prohibido lo menos, con mayor razón le está prohibido lo más. Pero ojo, estos argumentos ad minori, y al igual que el anterior, se utilizan sobre todo en derecho privado, no en derecho penal. Entonces, por ejemplo, este argumento que yo digo de que si no puedo de que si no puedo, ¿no es cierto?, acosar sexualmente a alguien, tampoco puedo violarlo, o se entiende que tampoco puedo violarlo, eso se aplica para efectos de la legislación civil, ¿no? De manera de que si yo agredo físicamente a alguien o lo violo, estoy obligado a pagar una indemnización de perjuicio. Pero no se aplica en el ámbito penal, ¿no? En el ámbito del derecho penal, para que a uno lo lleven preso, la conducta tiene que estar precisamente descrita en la ley, ¿no? Si no, la prohibición no existe. Uno no puede sacar una prohibición por interpretación. Las prohibiciones para que el derecho penal exista tienen que estar en forma clara descritas en la ley. Pero argumentos por extensión
ad minori no se aceptan en derecho penal, pero en derecho privado sí, ¿no? Pero el ad minori es, básicamente, la extensión ad minori es al que le está prohibido lo menos, con mayor razón le está prohibido lo más. ¿Mm? ¿Alguien tiene alguna duda con ese argumento? Esto antes de avanzar al próximo, porque creo que no lo había explicado bien. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta o estamos bien, digamos? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Perfecto. Vamos entonces al próximo argumento. El próximo argumento, que le gustaría mucho a Dworkin, y a muchos juristas, es el argumento de principio. ¿Mm? Se pretende justificar una determinada interpretación del derecho invocando principios, ¿no? Principios que se derivan de la ley o del derecho, a pesar de que un caso no está regulado en estricto rigor por una regla, ¿no? Entonces, nuevamente, aquí utilizando el caso de Dworkin, aun cuando uno hace una prohibición, ¿ah?, de que alguien que mata a su padre, por ejemplo, no puede heredarlo, se entiende de toda la lógica del derecho que uno no puede andarse aprovechando su propio dolo, ¿no? Por ejemplo. ¿Mm? O, por ejemplo, si hay algún caso de abuso laboral, ¿no es cierto?, que no se encuentra en estricto rigor regulado por el derecho laboral, de todas maneras uno podría decir que hay un cierto principio de protección de trabajadores, del cual se deriva esta protección a los trabajadores en general, ¿no? Si no hubiese, digamos, por poner un ejemplo, ¿no?, normas que prohíban el acoso sexual de tipo laboral en ambientes de trabajo, uno, por ejemplo, quizás podría derivar este tipo de prohibiciones y aplicar, por lo tanto, multas, ¿no es cierto?, utilizando principios, ¿no? Esos son los argumentos de principio. ¿Mm? Y estos, de alguna manera, ya los vimos. Luego de los argumentos de principio, tenemos los argumentos de autoridad. Y estos argumentos no son muy aceptables en otras áreas del conocimiento, pero son aceptables en derecho. ¿Mm? ¿En qué consisten los argumentos de autoridad? Los argumentos de autoridad, básicamente, son aquellos en los cuales uno trata de, podríamos decir, defender o estar a favor de cierta interpretación, porque esa interpretación fue sostenida por la doctrina o por la jurisprudencia, ¿no? Entonces, un argumento de autoridad sería, por ejemplo, decir, la jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema ha señalado, por ejemplo, que, o del Tribunal Constitucional, por ejemplo, ha señalado que no se puede, mejor dicho, nadie se puede iniciar de su propio dolo, y por lo tanto, si alguien mata a su padre, esa persona no debería heredar. Y cualquier disposición testamentaria que se haga en ese caso es nula, por ejemplo, ¿no? Eso es un argumento de autoridad. U otro argumento de autoridad es decir, los tribunales laborales han interpretado tal o cual norma de determinada manera. U otro argumento de autoridad es decir, el profesor tanto, el profesor X, ¿no?, el profesor Y, el profesor Víctor Vial interpretó tal norma del derecho civil de esta manera, el profesor Lecaro de esta otra, Alessandri Somarriba de esta otra, Dworkin dice esto, ¿no? Rawls dice esto otro. Argumentos de autoridad, ¿no? Básicamente uno intenta, en gran medida, sostener una determinada interpretación invocando la autoridad de personas que han establecido interpretaciones similares, ¿no? Y ojo, que esto es muy interesante lo que voy a decir, ¿eh? En derecho hay una razón de por qué los argumentos de autoridad tienen valor. Y es que tienen valor porque recuerden que en derecho uno siempre intenta, en lo posible, tener interpretaciones uniformes de las normas. ¿Mm? ¿Y por qué? Por razones de certeza jurídica. Y por lo tanto, por eso es que en derecho los argumentos de autoridad tienen valor. No tienen un valor absoluto, pero tienen valor.
por un tema de mantener la certeza jurídica, ¿no? Sin embargo, en teoría de la argumentación racional, y en estricto rigor en lógica formal, el argumento de autoridad no tiene valor. De hecho, el argumento de autoridad se lo considera un error, se lo considera una falacia. ¿Mm? En lógica formal y en teoría de la argumentación, una falacia es un error del razonamiento, ¿no? Y en teoría y en lógica formal, en teoría de la argumentación, si uno lo que hace es decir que algo es bueno o correcto porque lo dijo tal persona, uno está en estricto rigor cometiendo un error. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la lógica aquí es que las cosas son verdaderas o falsas en sí mismas, ¿no? Y los argumentos son verdaderos o falsos en sí mismos, no por la autoridad de quien lo dice. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, aquí hay una falacia. Si uno utiliza un argumento de autoridad. ¿Mm? Tú no puedes decir, por ejemplo, en estricto rigor, matar es malo porque Jesucristo dijo que matar es malo. ¿Mm? Matar es malo porque matar es malo. El argumento se sostiene por sí mismo, ¿no? O decir, la ley de gravedad es verdadera porque Newton lo dijo. La ley de gravedad es verdadera por las pruebas, podríamos decir, lógicas y matemáticas, y también empíricas, que demuestran que existe la ley de gravedad. ¿Mm? No porque Newton lo dijo. No sé si me va a entender bien. ¿Mm? En el fondo, aquí lo que importa, y que esto es importante, sobre todo en una época como la que vivimos, es que la identidad de alguien, cuando uno está haciendo afirmaciones, sobre todo afirmaciones de hecho, no debería ser relevante a la hora de determinar si esa afirmación es correcta o falsa, ¿no? Si, no sé, de los muertos de pronto apareciera Pinochet, por ejemplo, y Pinochet dice que violar los derechos es malo, Pinochet estaría en lo correcto, violar los derechos es malo, violar los derechos humanos es malo, ¿no? Mi punto es que en teoría formal de la argumentación, la verdad o falsedad de lo que estás diciendo se divorcia de la identidad de quien lo dice. ¿Mm? ¿Se entiende o alguien tiene alguna duda al respecto de esto? No, profe, se entiende, pero ¿cómo dijo que se llamaba eso? De la argumentación, dijo Teoría de la argumentación, la teoría de la argumentación. o también en lógica formal. Ahora, por supuesto, yo entiendo que a nadie le gustaría que Pinochet se apareciera y dijera que violar derechos humanos es malo, porque a nadie le gusta la hipocresía, ¿no? Pero en estricto rigor, Pinochet estaría en lo correcto, ¿no? El punto es que las afirmaciones de hecho se sostienen por sí mismas, ¿no? O sea, en el fondo sería un error, y es un error del razonamiento, algo que uno podría escuchar actualmente, que es que alguien te diga, en mi calidad de padre de un niño con autismo, pienso que las vacunas causan autismo. O sea, sé que es súper cruel lo que estoy diciendo, pero en estricto rigor, el que la persona sea padre de un niño con autismo es irrelevante. O las vacunas causan autismo o no causan autismo. ¿Mm? Pero que causen autismo o no causen autismo es independiente de la situación personal de ese padre. ¿Mm? Por muy lamentable que ella sea. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta? Este es un error que si ustedes se fijan lo pueden ver todo el rato. En la prensa, en las discusiones normales, etcétera, ¿no? La gente tiende a mezclar su identidad con la verdad o la falsedad de lo que dice, ¿no? Angélica, ¿quieres?
Sí, profe, por ejemplo, el caso que usted dice, lo de Pinochet, ¿se podría relacionar lo que se le atacaba a Sichel, que estaba en contra de los retiros, pero él hizo como, se supone, un gran retiro sobre la AFP? En estricto rigor, sí. Sí. O sea, que Sichel haya retirado el 10%, no obsta que en el fondo él tiene razón cuando dice que el retiro continuado de los 10%, lo que va a hacer es que va a cagar las pensiones. ¿Mm? Ahora, claro, yo creo que en el caso de Sichel, y yo creo que en el caso de muchas personas que siguen retirando sus fondos, lo están retirando, pero eso ya es un tema que podemos conversar después. No lo están retirando para gasto. Lo están retirando para reinvertirlos en otras cosas, ya sea en su APB o mandarlos fuera del país. Lo cual va a descapitalizar Chile, pero bueno. Lo cual va a descapitalizar Chile y por lo tanto va a generar daños en la economía. Pero bueno. Y ojo, que muchas veces con el tema de las falacias de autoridad, se genera en muchos casos otra falacia, que es la falacia ad hominem, o la falacia de ataque a la persona. Y que es básicamente tratar de atacar lo que dice una persona, atacando lo que la persona es o lo que la persona hace. Entonces, en relación con lo que dice Angélica, ¿no? Una falacia ad hominem sería en estricto rigor, o un ataque a la persona, sería en el fondo decir que el retiro de los 10% es bueno porque Sichel sacó su 10%, ¿no? O otra forma típica de falacia ad hominem, de ataque a la persona, es, por ejemplo, que se utiliza mucho, es la falacia ad Hitlerum, ¿no? Que es decir que algo es malo solo por el hecho de que Hitler lo hacía, ¿no? Entonces, por ejemplo, una típica forma de la falacia ad Hitlerum, ¿no? O que es una falacia ad hominem, es decir, Hitler era vegano, por lo tanto ser vegano es malo. Cosa que es verdad, Hitler era vegano, ¿no? Y era abstemio también, tomaba alcohol. O decir, Hitler era bueno con los animales, por lo tanto es malo ser bueno con los animales, ¿no? O decir, por otro lado, Hitler era abstemio, por lo tanto es malo ser abstemio. Básicamente la falacia aquí ad hominem, o falacia de ataque a la persona, consiste en que uno utiliza la reputación de la persona para atacar el argumento. Cuando en estricto rigor la reputación de la persona no debería ser relevante, ¿no? Si de pronto se aparece Stalin y Stalin dice nuevamente, si Stalin llega y se aparece, o Pol Pot, o Mao Zedong, y dicen que andar matando y torturando gente es malo, bueno, matar y torturar gente es malo, a pesar de que ellos lo hacían, ¿no? O si llega Jesucristo, o sea, y de pronto dice que estaría bueno hacer un genocidio de, qué sé yo, todas las personas que tengan determinadas características fisonómicas, ¿no es cierto?, raciales, bueno, eso no haría ese genocidio bueno. ¿Se entiende o alguien tiene alguna duda o consulta respecto a esto? No, profe, se entiende. ¿Y qué les parece esto, este argumento de autoridad? ¿O esta falacia? ¿Creen que se comete mucho o poco en general? No sé, se comete mucho, creo. Se comete muchísimo. Y ojo, que esto es importante a la hora de corregir ensayos. En eso yo soy bien despiadado. Si alguien se pone a hacer ataques personales a un determinado autor para atacar sus ideas, eso es incorrecto y lo voy a tomar como tal. Si ustedes atacan la idea, tienen que atacar la idea, no atacar a la persona que estuvo detrás de la idea. Ese es el argumento que se denomina de autoridad. Además del argumento de autoridad, tenemos el otro argumento, que es el argumento de coherencia. Y este argumento de coherencia se vincula con los elementos que mencionamos la otra vez, la interpretación del derecho, los argumentos lógico y sistemático, sobre todo lo de interpretación de normas de rango legal, ¿no? ¿Y en qué consiste este argumento de coherencia? El argumento de coherencia consiste
en que si hay varias interpretaciones del derecho, si hay varias interpretaciones de las normas, hay que preferir aquellas interpretaciones que hagan una norma compatible con las demás normas del mismo texto o del derecho en general, ¿no? Y no preferir aquellas interpretaciones que hagan la norma incompatible con el derecho en general. Entonces hay una norma, por ejemplo, de un contrato de arrendamiento específico, ¿no? Por ejemplo, un contrato, sea una normativa de arrendamiento de, estoy inventando, lanchas, ¿no? De barcos, por ejemplo. Y hay una norma poco clara. Y una de las interpretaciones pareciera contraria a las normas generales del arrendamiento. Bueno, a ver, esa interpretación por razones de coherencia tendría que ser más bien parecido al de las normas generales del arrendamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que preferir los argumentos, ¿no es cierto?, que mantienen la interpretación, o mejor dicho, que mantienen la coherencia en el derecho, a los argumentos que no la mantienen. Va un poco por el lado de que el derecho hay que, por regla general, tratar de interpretarlo lo más coherentemente posible. Hay otro argumento que yo no lo encuentro muy bueno, pero que muchas veces se utiliza, ¿no? Y es el argumento material. ¿En qué consiste el argumento material? El argumento material consiste en que la ubicación de una norma en un texto determinado, ¿no?, la geografía, podríamos decir, de la norma. Por ejemplo, en derecho civil ustedes van a hablar de geografía del código, ¿ah? Da indicaciones que son importantes acerca de cómo interpretarla. Entonces, por ejemplo, si el arrendamiento está en el libro cuarto de las obligaciones y los contratos, lo que se entiende, por ejemplo, es que el arrendamiento es un contrato que genera obligaciones, ¿no? O si, por ejemplo, en la nueva Constitución, ¿no?, se coloca el derecho a la libertad de pensamiento dentro de los derechos básicos o fundamentales, bueno, en estos casos se entiende que la libertad de pensamiento es efectivamente un derecho fundamental, ¿no? Ahora, obviamente, este argumento, el argumento material, sí sirve siempre y cuando el texto esté bien escrito, siempre y cuando la redacción esté bien hecha. Pero muchas veces pasa que la redacción legislativa no está bien hecha. Y por lo tanto hay que tener cuidado también. Por ejemplo, hay ciertas tesis que dicen que el número de la disposición constitucional o de una norma constitucional señala que cierto, o mejor dicho, el número en el cual, o el número que se coloca al lado de un derecho constitucional, en el artículo 19, señala que hay una cierta primacía de ciertos derechos sobre otros. Entonces el derecho que está en el número 1 es más importante que el que está en el número 2, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en estricto rigor eso es súper dudoso, porque al final del día las enumeraciones son netamente un tema arbitrario, ¿no? Simplemente puede ser que se haya hecho así porque, pucha, ok, hace sentido hacerlo así nomás. Pero no necesariamente porque haya una intención de que se tenga que interpretar de esa manera, ¿no? Por eso el argumento material. El argumento material básicamente consiste en que la disposición o el lugar en el cual está una determinada norma, una determinada disposición, o un determinado precepto, por decirlo así, lo mismo, o enunciado normativo, te dice o te da información relevante sobre cómo se tiene que interpretar ese enunciado. ¿Se entiende este argumento? ¿Hay alguien que tenga alguna duda o consulta respecto a estos últimos dos, del de coherencia y el material? No, profe. Ok. Una forma de argumento material que lo colocamos como un argumento aparte, pero en el fondo es una forma de argumento material, es el argumento a rúbrica, y que es básicamente lo que acabamos de decir, o muy razonado con lo que acabamos de decir. Y consiste en suponer que la ubicación de una determinada norma en un libro, título, capítulo o
etcétera, dice relación o da información relevante acerca de cómo se tiene que interpretar, ¿no? Entonces, si por lo menos, si coloco, por ejemplo, la norma de quórum para sesionar de la Cámara de Diputados, ¿no? En un título que diga, o en un capítulo que diga, normas de funcionamiento de la Cámara de Diputados, se entiende, debido a un argumento a rúbrica, que las normas de quórum es norma de funcionamiento de la Cámara de Diputados y no sobre otra cosa, ¿no? O si, por ejemplo, coloco las normas que dicen que el presidente de la República se tiene que elegir por un sistema de 2 vueltas, por elecciones, ¿no es cierto? En un título que diga normas sobre elección de la presidencia de la República, se entiende que estamos hablando de normas sobre elección de la presidencia de la República y no sobre otro tema, ¿no? Eso es el argumento a rúbrica. Otro argumento que también es importante, y este es muy importante porque muchas veces la técnica legislativa es mala, es el argumento de la no redundancia. Y básicamente el argumento de la no redundancia consiste en suponer que entre varias interpretaciones de una norma hay que rechazar las interpretaciones que consisten en una mera repetición de lo establecido en otras normas, ¿no? O sea, aquí la idea, lo que está diciendo es que si hay varias interpretaciones, y en una de esas interpretaciones uno simplemente está repitiendo lo que dicen, lo que se dijo antes, esa interpretación hay que rechazarla. Uno en general no tiene que andarse repitiendo. Bastaría, en definitiva, en principio, con decir las cosas una sola vez. Pero yo tengo que decir que este argumento igual es medio problemático. ¿Por qué? Porque muchas veces, en muchas partes del mundo, pero también, y sobre todo en Chile, y se nota, la gente tiende a ser redundante, se repite muchas veces, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de pandemia mundial, ¿no? La palabra pandemia implica que una enfermedad, que una epidemia, se extendió a varias partes del mundo. Por lo tanto, hablar de pandemia mundial es redundante, es repetitivo, innecesariamente repetitivo. No es necesario decir pandemia mundial. Decir pandemia mundial es como decir el hombre, hombre, ¿no? O la mujer, mujer. O, por ejemplo, en un capítulo de la Constitución que dice bases fundamentales, ¿no? Lo básico y lo fundamental es lo mismo, en estricto rigor. Decir base fundamental es como decir básico y muy básico. O, por ejemplo, otra cosa típica, a mi juicio, hablar de constitución política. La palabra constitución, por sí misma, por sí sola, da a entender que lo que estás regulando es la organización política de un Estado. Por lo tanto, no es necesario andar diciendo constitución política. Decir constitución política es como decir mantequilla hecha con mantequilla. Muchas veces, lamentablemente, las leyes tienden a repetirse. Y por eso yo les digo, cuando escriban sus ensayos, eviten la repetición. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende, pero este argumento de la no redundancia, que sabe que, no sé si era el único, pero me confundí un poquito con el orden de los argumentos, porque el séptimo era el material. Ya. El octavo es el de no contradicción. Ya. Y el noveno sería... Pero da lo mismo, Enzo, da lo mismo. Sí, eso lo vamos a ver todo. Ah, ok. ¿Pero alguien tiene alguna duda o consulta? Profe, tengo una duda, pero es sobre lo anterior. Es que no me quedó claro porque dijo que estaba la argumentación material y el argumento a rúbrica. El argumento a rúbrica es una forma de argumento material, pero lo que ocurre es que no entendí la diferencia. Es que no es una diferencia, es una forma de argumento material el argumento a rúbrica.
Entonces que el argumento rúbrica puede ser, el argumento material puede ser más amplio. El argumento rúbrica dice relación con la ubicación de la norma relacionada con un libro, título, capítulo. El argumento material, por ejemplo, puede ser un poco más amplio. Podría decir, por ejemplo, que la enumeración de la disposición te dice algo sobre su importancia, ¿no? Ya. O, por Ya, ejemplo, digamos, el argumento material podría decir, por ejemplo, que si una norma se ubica en el Código Civil, esa norma necesariamente es de derecho civil o de derecho privado, y no necesariamente del caso. Hay normas de derecho público en el Código Civil. Por ejemplo. Aparte de ese argumento, del argumento de la no redundancia, también existe lo que se denomina el argumento pragmático. ¿Y en qué consiste el argumento pragmático? El argumento pragmático consiste en suponer que entre varias interpretaciones de una norma, bueno, hay que preferir aquella que le otorga a la norma efectos prácticos que aquella que hace que la norma sea inaplicable, ¿no? O que no le entrega efectos prácticos, porque si no la norma no existiría, en definitiva. Otro argumento, un tópico típico, es lo que se denomina la reducción al absurdo. Y la reducción al absurdo consiste en, básicamente, rechazar las interpretaciones de una norma que lleven a resultados que son ridículos, ¿no? O a resultados que son absurdos. Entonces nuevamente, por utilizar el caso Riggs contra Palmer, ¿no? Sería absurdo, por ejemplo, los resultados de interpretación de las normas testamentarias de Nueva York, ¿no es cierto? Que digan que una persona que mata a su padre puede heredarlo, ¿no? Por ejemplo, eso es entonces, ¿por qué? Porque uno podría decir, bueno, si es por eso, entonces todos los hijos tendrían incentivos para andar matando a sus padres, lo cual es absurdo, por ejemplo, ¿no? Justamente las interpretaciones de tipo reducción al absurdo, lo que dicen es que hay que evitar las interpretaciones que lleven a resultados absurdos, ¿no? Y ojo, aquí en la lógica muchas veces se discute, y en la teoría de argumentación, si la reducción al absurdo como argumento es aceptable o no. Hay mucha gente que dice que no, que es inaceptable. Y hay gente que dice que sí, que es aceptable. ¿Cuál es el riesgo con las reducciones al absurdo? El riesgo con las reducciones al absurdo, y esto es algo muy típico muchas veces, y mucha gente lo hace, es lo que se denomina el hombre de paja. ¿En qué consiste el hombre de paja? El hombre de paja, y hay que evitarlo en los ensayos, y si yo lo veo en los ensayos, obviamente que los castigo, consiste en representar mal la posición de un contrario para después derribarla. Consiste en no ser fiel a lo que exactamente dijo la persona con la cual uno está en desacuerdo. En eso consiste el hombre de paja, ¿no? El hombre de paja consiste en no ser fiel a la representación que hizo el oponente de sus ideas, ¿no? En el fondo tú no estás atacando las ideas del oponente, estás atacando una versión ridiculizada, podríamos decirlo, o una versión, digamos, espuria de las ideas del contrincante, ¿no? Por ejemplo. Eso sería el hombre de paja, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien dice que, por poner un ejemplo, ¿no? La inocencia tiene que presumirse en todos los casos, ¿no?
hasta que se demuestre que alguien es culpable. Incluso si alguien es acusado de violación, por ejemplo, por poner un ejemplo, un hombre de paja sería hacer un ensayo en el cual se diga que esa persona está a favor de dejar sin castigo las violaciones. ¿Mm? Eso es un hombre de paja, en definitiva. ¿Mm? Básicamente es representar mal la posición del contrario para efectos de atacarlo, y al final del día no estás atacando la posición del contrario, ¿no? Estás atacando una versión, digamos, descremada o una versión espuria de la posición del contrario. ¿Mm? ¿A alguien se le ocurre algún otro ejemplo de hombre de paja? En los debates políticos se puede ver todo el rato. Creo que podría ser cuando la candidata Proboste acusó a Sichel de algo, que lo que había sacado de Wikipedia no recuerdo qué era, que creo que al final sí era cierto, pero si no hubiera sido cierto se hubiera podido dar esto, ¿o no? Ya, pero lo dices por el caso del retiro de los 10%. No, fue otra cosa, es que no recuerdo qué era. Que Sichel era partícipe de algo medio turbio, pero no recuerdo qué. Ya, Y lo estaba acusando. ok, Pero como lo había sacado de Wikipedia, pudo no haber sido cierto. ya, perfecto. Entonces, ¿A alguien en más se ese le puede caso, ocurrir alguna otra forma de hombre de paja? Nuevamente, un hombre de paja simplemente... por ejemplo, a ver, otra forma que se me ocurre decir de hombre de paja, por ejemplo. Digamos que uno está a favor del matrimonio igualitario. En mi caso yo lo estoy, ¿no? Y uno está criticando la posición de alguien que está en contra del matrimonio igualitario, ¿no? De alguien que considera que el matrimonio igualitario está equivocado porque considera que la conducta homosexual es inmoral, ¿no? Una forma de hombre de paja, por ejemplo, sería decir que esta persona no solamente considera la conducta homosexual inmoral, sino que además quiere eliminar físicamente a las personas que sean gay. ¿Mm? Cuando la persona que quizás dijo, oiga, la conducta homosexual me parece inmoral, jamás dijo, quiero eliminar físicamente a los gays. ¿Mm? Un hombre de paja, por ejemplo, sería decir, esta persona quiere eliminar físicamente a los gays. Eso es un hombre de paja, ¿no? Consiste en representar incorrectamente las ideas del otro de una forma que sea hecha especialmente para atacarlo. ¿Mm? Simplemente porque uno está en desacuerdo con lo que ellos dicen. ¿Mm? Esto es muy típico. Profe, ¿Sí? también se puede dar cuando los de izquierda atacan a los de derecha como fascistas. Bueno, en estricto rigor sí, en el sentido pero también al revés, ¿no? También cuando alguien que es de derecha ataca a cualquier persona que tenga ideas, no sé, aunque sean ideas más bien de izquierda moderada, diciendo que son rojos o que son comunistas, ¿no? Claro, en realidad justamente se da para los dos lados. O que quieren, o que, quieren que instaurar Cuba y Venezuela. ¿Mm? O sea, para los dos lados. Pero son muy típicos los argumentos de tipo hombre de paja. ¿Mm? En política, sobre todo. ¿Mm? Eso es un hombre de paja. Y hay que evitarlo a toda costa si esto está argumentando bien. ¿Mm? Está bien atacar la posición de alguien con quien no estás de acuerdo, pero está mal presumir mala fe de esa persona. ¿Mm? Eso. Vamos a terminar la clase por el día de hoy. Voy a detener la grabación.